que tengan? Quiero ubicarme acá. Ya. Acá. Ya. Muy bien. La gametogénesis es el proceso que permite formar gametos. Proceso que permite formar gametos. Entonces, vamos a ir con esto. Voy a hacer algo. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a partir por la ovogénesis. Ovogénesis. Bien. La ovogénesis es el proceso que permite formar óvulos en los ovarios. Muy bien. La ovogénesis, como la espermatogénesis, tienen etapas, ¿ya? Tienen etapas de proliferación, que significa mitosis. La etapa proliferativa son solo mitosis. La etapa de crecimiento corresponde a una interfase y la etapa de maduración corresponde a la meiosis. Esas son las tres etapas. ¿Ya? Son las tres etapas. Ahí lo quiero mostrar primero. No, no. Ya. Etapa proliferativa, entonces, mitosis, crecimiento, interfase, o sea, duplicación del ADN, maduración, meiosis. Meiosis 1 y meiosis 2. Si ustedes se fijan, en general, podemos decir que la ovogénesis, que ocurre en los ovarios de la mujer, gran parte de las etapas en la etapa prenatal, es decir, cuando la mujer aún no nace, ¿ya? La etapa proliferativa, ¿verdad? Entonces son mitosis, crecimiento, interfase, maduración, meiosis. Meiosis. Muy bien. La etapa proliferativa, que corresponde a mitosis, la célula que se obtiene se llama gonio, pero en este caso específico se llama ovogonio, porque está dentro del ovario. Estas células, los ovogonios, ¿ya? Son células producto de la mitosis, Esto ocurre cuando la mujer es embrión, es decir, cuando la mujer es embrión, en su ovario se produce una gran cantidad de células producto de la mitosis, y esos son ovogonios. Son los ovogonios. Posteriormente, estos ovogonios, que son células producto de mitosis, se lo tienen que imaginar, son células que son 2N2C, son células, ¿verdad?, con el total de cromosomas, pero son cromosomas simples. Esa es la proliferación. También durante la etapa prenatal, estos ovogonios pasan G1, SG2, es decir, experimentan una etapa de interfase, y se transforman en citos primarios, citos primarios, y en este caso específico se llaman ovocitos 1. Son células, ¿verdad? Entonces, con el material genético duplicado. Son células 2N4C. En la etapa de interfase, recuerden que lo más importante que ocurre es que el ADN se duplica.
los cromosomas se transforman en dobles. Muy bien. Ese ovocito primario viene partiendo la meiosis, es decir, viene partiendo la profase 1, Crocinoer, todo aquello, y en ese momento la niña nace, la mujer nace, y este proceso queda inactivo hasta la pubertad, hasta cuando ella, ¿verdad?, inicia todo su ciclo menstrual. Durante el ciclo menstrual, o ciclo sexual, que es lo mismo, este ovocito 1 se transforma en un ovocito 2 en la primera división meiótica. Primera división meiótica. Recuerden que producto de la primera división meiótica, las células son N. Es decir, en el caso del ser humano tendrían 23 cromosomas, pero dobles. 23 dobles. Las células producto de la primera división meiótica son N2C. Tienen la mitad de los cromosomas, pero durante la primera división meiótica los cromosomas, ¿verdad?, son porque simplemente se han separado las parejas de homólogos. Y esta célula, el ovocito 2, o sea, N2C, es la célula que la mujer ovula, que sale del ovario a la trompa. Es una célula sí haploide, pero con cromosomas dobles, con cromosomas dobles. No solamente en esa primera división meiótica se obtiene el ovocito 2, también se produce una pequeña célula con un núcleo haploide que se lleva los otros 23 cromosomas dobles y con muy poco citoplasma. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de generar un polocito? El objetivo es, ¿verdad?, que este polocito arrastra la mitad de los cromosomas, es decir, permite que el ovocito 2 sea una célula haploide. ¿Por qué el ovocito necesita ser tan grande? ¿Por qué necesita tener tantos nutrientes? En caso de embarazo, si una mujer se embaraza, ¿verdad? Esta es la célula fecundada, el ovocito 2, una célula producto de la primera división meiótica, el ovocito 2. ¿Y por qué necesita tener tanto citoplasma? Que de hecho se lo quitó al polocito 1, porque si es fecundado, esta célula necesita hacer un viaje hasta el útero. Y ese viaje demora 7 días. 7 días. Bien. Oiga, profe, ¿Sí? una célula que producto de la primera división meiótica tiene 8 cromosomas, en la Ya. profase 1 tiene 8 tétradas. 8 tétradas. O 16. Tétrada significa 4 cromátides, ¿no es cierto? Tendría 4 tétradas. Tétrada, tú me preguntas por tétrada. Sí. Si es 2 n igual a 8, significa que tiene 8 cromosomas dobles. No, es que producto de la primera división meiótica tiene 8 Ah, cromosomas. Después de haber sido la... producto. Entonces, en Producto la de la primera. profase antes tenía 8 tétradas. Tenía 4 nomás. Tenía 4 nomás, porque tenía 4 parejas. Ah, ya. Una tétrada involucra una pareja de homólogos. Esa es una tétrada. Ah, ya. O Ya, vale. bivalente. Bivalente de 2. Entonces, si tú me preguntas cuántos bivalentes habían de 2, 4. O cuántas tétradas, 4, lo mismo, porque tétrada significa 4 cromátides, o sea, de la pareja.
Entonces, si tenía, tenía 8 cromosomas en profase, tiene 4 tétradas. Pero tú ahora me estás preguntando, al final de la meiosis uno, No, no, que al final de la meiosis uno la célula tenía 8 cromosomas. Entonces, en la profase uno de esa misma división, ¿cuántas tétradas tenía? ay, ya, ahora cambié la pregunta, ya, no la había entendido. Ya, a final de entonces, de telofase uno tiene 8 cromosomas y allí es N, o sea, va a tener, em, tiene 8 cromosomas, significa que en, en profase uno tenía 8 tétradas. Ah, ya, esa era mi duda. Sí, Yo pensaba que 8 eran tétradas. 16 tétradas. No, Entonces, son 16 cromosomas dobles, ¿o no? es, em, tiene 2 en igual 8, no tiene 8 cromosomas doble nomás. Porque tú me dices que al No, no, final de la n profase igual tiene 8. 8. N igual 8, 2n igual a 16. Ah, ya bien. N igual a 8, sí. Entonces, 2n igual a 16. 16. Pero tú me preguntaste, ¿cuántas parejas en el fondo? Eso fue lo que tú me preguntaste. Entonces, Sí, 8 parejas ya, ya, en vale, gracias. profase, ¿no es cierto? Lo comprendes bien, ¿verdad? Sí, sí, que yo pensaba que tetra era un cromosoma doble. Es la No, pareja de los cromosomas homólogos, en la entonces. pareja de homólogos, exactamente. Ah, ya, Y lo mismo, a veces ocupa la palabra de bivalente, que se refiere a la pareja de homólogos. Entonces, si en telofase uno entonces ahora tiene 8, tiene la mitad, ¿no es cierto? Tiene la mitad, porque en telofase uno es N, la célula siempre es N. Significa entonces que el 2N igual a 16. 16. Pero tú dices cuántas tétradas. Entonces tiene 8 tétradas, ¿no? En profase uno. Profase uno. Ujú. ya. Muy Y, bien, profe, ¿sí? Dígame nomás. ¿tetrada es lo mismo que cromosoma bivalente? De nuevo, ¿Tetrada es lo mismo que cromosoma bivalente? es lo mismo, porque bivalente te sugiere dos. Dos, Ah, o sea, ya, la pareja de homólogos. Y tétrada, las 4 cromátides, entre las dos, digamos. Es lo mismo, bivalente o tétrada. En el fondo, ¿de qué te vale. están hablando? De la pareja de homólogos en la profase uno. En la profase uno. Muy bien, agradezco sus preguntas, chicos, porque a mí me ayudan a ubicarme dónde ustedes más, o cuáles son sus dudas. Muy Profe, bien, dígame, ¿este fenómeno de que se produce en polocitos es solo en el ser humano o en todos los seres vivos? en todos los mamíferos, en todos los animales, vertebrados, Y, profe, vertebrados. ¿esos polocitos se eliminan en la menstruación? No alcanzan. De hecho, mira, se desintegran ahí la trompa y falopio. No creo que alcance a llegar un resto allá porque son células microscópicas primero. De hecho, el ovocito 2 en la trompa de falopio dura como máximo 24 horas y si no es fecundado se desintegra allí, en ese lugar. ¿Ya? Lo que ocurre a nivel del útero de la mujer, ese es otro fenómeno que tiene que ver con las hormonas. ¿Te fijas? Estas son células microscópicas, materia, muy poquita materia podríamos decir. ¿Ya? Todo lo que ocurre, el desprendimiento, por ejemplo, cuando la mujer menstrua, ¿qué hace que la mujer menstrue? Es por una baja de la progesterona, de una hormona en su sangre. Y en ese momento se desprende una capa del útero que estaba esperando al ovocito fecundado, y esa es la menstruación. Entonces la menstruación se genera por un fenómeno hormonal, ¿ya? Un fenómeno hormonal. Muchas veces eh, cuando, una mujer consume anticonceptivos, ¿verdad? Los niveles hormonales muchas veces se mantienen altos y el cuerpo actúa de alguna manera como que la mujer estuviera embarazada, como que estuviera embarazada, son más o menos los mismos fenómenos que se desencadenan.
con una alta dosis de hormonal en el organismo. Lo que ocurre para que la mujer pueda menstruar, tiene que bajar el nivel sanguíneo de progesterona. ¿Ya? Y eso provoca la menstruación. En el fondo, si los niveles de progesterona se mantienen altos porque está embarazada. Claro, naturalmente, pero eso también podría ser ocasionado por un anticonceptivo. Por un anticonceptivo, ¿verdad? Cuando no está prescrito por un médico o cuando no tiene una calidad apropiada. Los anticonceptivos, las píldoras, son mezclas de hormonas y a veces son mezclas muy rústicas, podríamos decir, cuando tienen solo, por ejemplo, progesterona. Y, y, y ese anticonceptivo, por ejemplo, va a ser muy barato. ¿Te fijas? Ese es un indicador que nos podría decir, porque el organismo no funciona así, el organismo funciona con mezclas hormonales. ¿Ya? Cuando bajan los niveles de progesterona principalmente y de estrógeno, ahí la mujer menstrua, pero el indicador acá es la progesterona. La progesterona. Ella es la que... Ahí lo hay. Ya. Exactamente. Profe, Muy bien. Sí, cuando dijo que menstruaba, ¿es cuando baja qué nivel? la progesterona. Ah, ya. ¿Y sube estrógeno o también? Baja también en ese momento la producción. Lo que pasa es que la producción de progesterona ya estaba bajo. Ya era bajo. ¿Ya? Ya les voy a mostrar eso. Creo que traje esa imagen. ¿Qué más me gustaría mencionarle acá? Chico, mira. Aquí uno puede comprender por qué la mujer es fértil solamente una parte de su vida. Fértil, digamos. Que hay que recordar que el único proceso que permite fabricar muchas células es la mitosis. Y en el caso de la mujer, la mitosis ocurre cuando ella es embrión y no tiene nunca más mitosis del momento de nacer, o cuando es joven, nunca más tiene mitosis. Entonces, ella cuando nace con células que vienen entrando a la meiosis ya. O sea, no hay retroceso. Y cuando a ella se le acaben los ovocitos 1 dentro de su ovario, ella le llega la menopausia. Se acabaron los ovocitos 1, así de simple. ¿Mm? Entonces, esa es una razón por la cual la vida reproductiva de la mujer dura aproximadamente entre los 50 y 55 años. ¿Ya? Hoy en día se está adelantando mucho más este momento. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la célula que podría ser fecundada es el ovocito 2. Ovocito 2. ¿Ya? Y cuando el espermatozoide toca el ovocito 2, ¿verdad? Completa su segunda división meiótica y por una milésima de segundo es óvulo. Esas imágenes las traje, así que se las voy a mostrar al tiro. Y ustedes ahí me van preguntando, me van orientando para que yo pueda... Las coloqué ayer nomás. Profe, una pregunta chica con respecto a lo de la hormona. Sí, A mí dígame nunca me ha nomás. a mí nunca me ha quedado claro que el estrógeno no sé si es una hormona específica o algunos lo definen como un grupo de hormonas, como que nunca me ha quedado claro. No, es una hormona específica que a veces tiene otro nombre nomás, pero es una hormona específica nomás. La mujer, dos tipos de hormonas sexuales, los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos y la progesterona. Ya, Profe, pero podría no buscar habían tipo de estrógenos. ¿Mm? No habían distintos tipos de estrógenos. diferentes tipos de estrógeno. Es que la Muy progesterona, bien. según yo, es una hormona específica, pero los estrógenos como que son un grupo de hormonas. O sea, sí Sí, creo que lo se leí fabrican por... a partir del colesterol. Lo que pasa es que se fabrican, está dentro del grupo de los esteroides. Grupo de los esteroides. Bien.
Miren, este es el ovocito 1. Este es un folículo, una estructura celular. Ahí está el ovocito 1. La mujer nace con esta estructura en su ovario. ¿Ya? Cuando llega la pubertad de la mujer, esos ovocitos 1, este es el folículo, ¿no es cierto? Estructura celular. Por acción de una hormona, de la gonadotrofina, de la FSH, se comienza a desarrollar esta estructura celular. Se comienza a desarrollar esta estructura celular. Nos vamos a imaginar, mira, este es el día 1, y aquí vamos a tener el día 14, en un ciclo normal, día 14. Entonces, el ovocito 1, el ovocito 1 es una célula diploide con cromosomas dobles, que tiene que experimentar la meiosis. Entonces, esa célula, día 1 podríamos decir, día 14 del ciclo, aquí está, se transformó este ovocito 1 en ovocito 2, que es una célula ahora haploide. Tiene la mitad de los cromosomas, pero dobles. Y está toda esta estructura, que fija, ahí está el ovocito, está la zona pelúcida, ¿ya? Y esta es la célula, esta, que está aquí adentro, es la célula que la mujer libera, esta. Es la célula que la mujer ovula. Ahí tenemos esta célula con un gran citoplasma, con una zona pelúcida, que es una barrera, es una estructura proteica, y la corona radiada, que son células que adquirió del folículo. ¿Ya? Este es un ovocito 2, es una célula N2C, es una célula con 23 cromosomas dobles. Ya, traje algo más. ¿Por qué no lo encuentro? No, me equivoqué, espera un segundo. No, lo tengo acá. Es que lo había modificado y encontraba que no estaba. Ya, tengo este o no. Aquí, este sí. Ya. Entonces, mira. Y me dice, ¿por qué no me aparece nada de lo que yo hice? Ya. Bien, mira, aquí tenemos nosotros. Aquí está el espermatozoide. Esta es la zona pelúcida del ovocito. Esta es su membrana. Esos son gránulos corticoides. Se llaman gránulos corticoides. Ya, lo voy a explicar. Miren lo que ocurre acá. Este es el ovocito 2. Entonces, vamos a hablar de que cuando se produce la fecundación. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir, ¿verdad? Que el espermatozoide debe ser reconocido en la zona pelúcida. Reconocido. Un espermatozoide es reconocido solo si es de su propia especie. Esto ocurre para todos los animales, ¿ya? Del reino animal. Todos los organismos que pertenecen al reino animal tienen que tener primero reproducción sexual para estar en ese reino. Y fíjense ustedes que aquí está el ovocito, ¿no es cierto? Su zona pelúcida, y aquí se reconoce el espermatozoide de la propia especie. Si aquí llegase un espermatozoide de otra especie, en general no es reconocido. No es reconocido. O sea, no entra, no atraviesa esta zona. Por eso que Profe, todas esas cosas de se le escucha fantasía un poco no. raro. ¿Está raro? Sí. Como con Ahora, eco. Se escucha como si estuviera lejos del micro. ¿me entiendes? Estoy con aquí tenemos. Entonces aquí se produce lo que se llama la reacción acrosómica. La reacción acrosómica consiste, ¿verdad?, en que se
Profe, creo que algo le hizo a su micrófono, se escucha, ¿No se escucha? no, se escucha como raro. No, porque el internet está bien. Voy a sacar. O profe, desconéctelo y vuelvo a conectar. El asunto del oído, ¿no? Ahí se escucha, Sí, sí, le Ahí se escuchamos, escucha bien. profe. Ah, ya me saqué esa cosa, ya. Ok, eso era lo mejor. Ya. Muy bien. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que el espermatozoide sea reconocido por unas proteínas que existen en la zona pelúcida. Se va a reconocer solamente el espermatozoide de la propia especie. Se produce la reacción acrosómica, significa que se rompe la membrana del acrosoma y se liberan las enzimas del acrosoma. Por lo tanto, los espermatozoides, porque al lugar de la fecundación, jóvenes, escuchen, llegan más o menos como 40 espermatozoides. Entonces van a haber 40 espermatozoides perforando la zona pelúcida, perforando. O sea, muchos espermatozoides pueden atravesar la zona pelúcida. ¿Cuándo se produce lo distinto? Cuando el primer espermatozoide, mire, toca la membrana del ovocito, en ese momento se rompen unas vacuolas que están en el citoplasma del ovocito que se llaman gránulos corticales. Gránulos corticales. ¿Habían escuchado hablar de ellos? Ya. Estas son vacuolas con enzimas. Estas enzimas van a provocar, chicos, van a detener todos los espermatozoides que están atravesando por la zona pelúcida. Van a ser detenidos. ¿Ya? Y esa es la barrera. La barrera se genera en la zona pelúcida. Y estas enzimas que están dentro del citoplasma, que están dentro de unas vacuolas que se llaman gránulos corticales, van a ir a detener a estos espermatozoides. Por lo tanto, quedan todos detenidos ahí y solamente ahora este espermatozoide toca la membrana del ovocito. Miren lo que les voy a decir. Toca la membrana y al tocar la membrana del ovocito, el núcleo del ovocito 2, con 23 cromosomas dobles, comienzan a tener la segunda división meiótica. Ahora, pero el espermatozoide ya está dentro del citoplasma del ovocito. Pero como el ovocito es tan grande, ¿verdad? Y aquí está su pronúcleo. Habitualmente lo único que ingresa es el núcleo del espermatozoide. Y cuando se juntan, te fijas, ahí va el pronúcleo masculino con 23 cromosomas simples, 23 simples, y aquí vamos a tener ahora ya el ovocito con 23 cromosomas simples también. Simples. Está listo para armarse, ¿verdad? Este primer núcleo diploide con dos juegos, 23 cromosomas simples del espermatozoide y 23 cromosomas simples también del ovocito. Y esta es la milésima segundo en el cual este ovocito, que ya hace ratito que está el espermatozoide en su interior, es óvulo, cuando tiene 23 cromosomas simples. ¿Ya? No, tengo otra imagen. Miren. Entonces, ahí tenemos que aquí, vamos a imaginarnos que aquí se juntaron los cromosomas, mira. Se juntaron todos los cromosomas. Y esa es la singamia que le llaman. Cuando se juntan estos cromosomas y se arma un núcleo diploide. Pero inmediatamente, ahora estos 46 cromosomas, te dije, este es el ovocito ahora, ya no es ovocito, ahora ya es cigoto, porque se juntaron los cromosomas
del núcleo del espermatozoide más los propios, se armó este núcleo diploide, pero inmediatamente estos cromosomas inmediatamente se duplican, comienza su duplicación y se ordenan en el plano ecuatorial, y eso se llama anfimixis. Pero aquí ya, este es un comienzo, este es el comienzo de este embrión, es el comienzo, esto ya no es fecundación. ¿Cuándo termina la fecundación? Cuando se armó el núcleo diploide. ¿Se fija? Pero aquí ya estamos a un paso más porque están los cromosomas duplicados. Eso se llama anfimixis. Entonces, Es como una fase eso, ¿no? claro, exactamente como una fase S. Perfecto. Exactamente, porque ahí se duplican los cromosomas. Pero ahora de una nueva célula que se llama cigoto. Y eso se le llama anfimixis, que es como la primera metafase. Oh, qué bien lo dijiste, sí. Y aquí tenemos, ¿verdad? La anafase, la podemos reconocer, a punto de ser telofase. Y aquí tenemos la primera mitosis de este nuevo cigoto. Y de aquí en adelante van a haber puras mitosis. Y van a armar el cuerpo de un ser vivo, el que quieran, porque estamos hablando aquí en general. Pero estamos hablando de la reproducción sexual, no olvidar. Sí, En una mitosis, la cantidad de material genético no es el mismo en las dos, ¿o sí? es exactamente el mismo. Esa es la gran gracia de la mitosis. O sea que no pierde nada ninguna de las dos células que Nada, cambian. nada, nada. Mira, aquí también este momento es importante, porque aquí se acaban de formar dos células del cigoto. Se conserva todavía, mira, la zona pelúcida. Y si en este momento estas dos células se separan y cada una de ellas sigue sus divisiones individuales, esos son los gemelos. Esos son los gemelos, los que son idénticos genéticamente. ¿Te fijas? Ellos son producto de la primera mitosis del cigoto. Pero, vamos a ver esto aquí. No las tengo tan ordenadas que digamos. ¿Te fijas? Aquí muestra un poco. Ahí está la fecundación. Ocurre, ¿verdad?, aquí afuerita del ovario. ¿Ya? Ahí se liberó primero el ovocito secundario. Fue fecundado ahí mismo en la trompa de falopio, la primera parte. Se unieron los dos núcleos. Se armó el cigoto. Pero posteriormente, y si ustedes se fijan, se conserva la zona pelúcida. Todavía no se pierde, por aquí se pierde la zona pelúcida. ¿Se fijan? Esta es la trompa. Aquí debe llegar para introducirse en las paredes del endometrio. ¿Cuánto demora eso? 7 días en llegar. Entonces, mientras va viajando por la trompa de falopio, ahora ya como embrión, se va reproduciendo mitóticamente, generando células, siempre por mitosis, ¿ya? Y el día 4, desde el momento de la fecundación, día 4 hasta el día 4, dentro de esta estructura, más o menos hay como unas 12, 16 células. Todas se dicen totipotenciales. Todas totipotenciales. ¿Qué significa eso? Que todas son células madre, hasta el día 4. Donde tú tomas una célula de ahí, tomas una célula, por ejemplo, el día 3, y de esa célula se arma un cuerpo completo. Y lo mismo que los gemelos, ¿no? Pero a partir del día 4 esto cambia. Y a partir del día 4 las células se comienzan a indiferenciar. A diferenciar. ¿Qué Oye, una significa? duda. ¿Sí? Es que me quedé como colgado en la parte donde llegaba el espermatozoide adentro del ovocito. Que ¿Ya? cuando tocaba la membrana, el ¿Sí? ovocito uno tenía los cromosomas dobles.
Claro, acuérdate tú que la mujer liberó, libera un ovocito 2, que es una célula. El ovocito 2 es una célula producto de la primera división meiótica. O sea, es N, ¿verdad? Pero los cromosomas son dobles. O sea, cuando el espermatozoide, mire, estaba aquí una secuencia, ¿ya? Cuando el espermatozoide, hasta ahí, aquí habían 23 cromosomas dobles, porque este era un ovocito 2. Y el ovocito 2 es el que es fecundado. ¿Cuándo se producen los cambios importantes? Cuando el primer espermatozoide toca la membrana del ovocito. En ese momento se liberan las enzimas de los gránulos corticales. Y esas enzimas que se liberan van hasta la zona pelúcida a detener, no sé, por los 20 o 30 espermatozoides que estén perforando la zona pelúcida. Los detienen, porque solamente un espermatozoide puede ingresar. Y esa detención lo hacen las enzimas de los gránulos corticales. ¿Ya? Ahora alguien puede decir, a ver, ¿y qué pasa si...? A ver, díganme. Es que, por ejemplo, cuando ya entonces se inicia la segunda meiosis, pero de esa Sí, segunda meiosis salen dos células, claro, ¿o no? ¿Y qué exacto. pasa con la otra? La otra queda aquí afuera. Siempre fíjate tú que hay una pelotita ahí. Ah, ¿y Claro, esa pelotita qué es? ¿Es algo especial o claro, es la otra sea, tiene una célula, función especial? arrastró cromosomas. Se fue con 23 cromosomas, pero se desintegra. No es viable. Después Ah, ya. ya, sí. Pero siempre fíjate tú que hay como una cosita afuera ahí. Es como su célula gemela, no sé. Ya. Entonces, ¿cuándo esta célula hace su segunda división meiótica, o sea, transforma su cromosoma en simple? Cuando el cromosoma toca, el primero toca. Pero aquí se sigue el proceso. Toca, se fusiona la membrana, entra el núcleo. Ahí está el núcleo, que ya trae cromosomas simples. Pero mientras tanto, ahora transforma a simples sus cromosomas. Y aquí, recuerden que el espermatozoide es más o menos 100 veces más grande que el espermatozoide. O sea, cuando el ovocito 2 está transformando su cromosoma de doble a simple, ese núcleo haploide ya está dentro de ese citoplasma, ya está dentro. Cuando este ovocito 2 logra tener su cromosoma simple, es óvulo, pero ya el pronúcleo masculino está al ladito, para fusionarse. Cuando se fusionan, se armó el cigoto. Y hasta ahí llegó la fecundación. Se armó el cigoto, se armó un nuevo organismo diploide. Se armó un nuevo organismo diploide. Ya. Bien. Chico, no le había dicho algo. ¿Sabe que hoy día vamos a estar solamente hasta las 3:30? Porque tengo una reunión después. Ya, y nos pidieron que por favor tuviéramos hasta esa hora los que teníamos clase. Ahora le voy a explicar. Después, si queda algo en tintero, lo retomamos nomás. No, la ogénesis ya la vimos. Espermatogénesis. La espermatogénesis, fíjense ustedes, que significa fabricar espermios, es un poco más simple. Es más simple, yo diría. El hombre es fértil durante toda su vida. ¿Y por qué? Porque esta primera etapa mitótica, la etapa proliferativa, en el hombre, o sea, las mitosis ocurren a partir de la pubertad. De la pubertad. Un niño de 8 años, él tiene unas células que se llaman células germinales dentro de sus testículos,
que las tiene de allí desde que él era embrión. ¿Ya? Pero eso se inactivó en ese momento. ¿Cuándo parte todo en el hombre? A partir de la pubertad. A partir de la pubertad, en el hombre, tengo una imagen mejor. A ver, esta está mejor. Está con más palabras. A partir de la pubertad, en el hombre, parte la mitosis, o sea, los espermatogonios, mitosis, interfase, ¿se fija? Duplicación, o sea, espermatocitos primarios, célula 2N4C. Luego, primera división meiótica, o sea, la maduración, o sea, espermatocitos secundarios. Segunda división meiótica, espermátidas. Todo lo que ya conocemos, si quiere lo puedo repasar un poco. Mire, mitosis, célula 2N2C. Dentro de los testículos vamos a encontrar gonios, pero aquí se llaman espermatogonios, células producto de mitosis. En un mismo momento vamos a encontrar todas estas células en los túbulos seminíferos del hombre. También vamos a encontrar células que pasaron por una interfase, cromosomas duplicados, 2N4C, los citos primarios. Los nombres son los mismos, citos. Aquí también era cito primario, también en la ovogénesis. Ya, citos primarios, células 2N4C. Luego, primera división meiótica, citos secundarios. ¿Se fija? O sea, aquí espermatocitos secundarios son células N2C, células haploide pero con cromosomas dobles. Igual que el lobocito 2. El lobocito 2 es una célula producto de la primera división meiótica. Eso todo es así general. Pero aquí hay una diferencia. No hay una célula más grande y una más chiquitita, no. Del mismo tamaño. En la segunda división meiótica, los espermatocitos secundarios se transforman en espermátidas, células redondas, NC, 4 células del mismo tamaño, redondas. Y en el caso del hombre, necesita una cuarta etapa que se llama diferenciación o espermiohistogénesis, tiene varios nombres, en el cual estas células redondas se transforman en espermatozoides. ¿Ya? Espermatozoides. Entonces, ¿por qué el hombre es fértil durante toda su vida? Porque él durante toda su vida en los testículos tiene mitosis. La mitosis es el único proceso que permite armar muchas células. Y en la mujer, esta primera etapa y la segunda etapa ocurrieron cuando ella era embrión. Ahí ocurrieron, antes de que naciera. ¿Sí? Oiga, profe, ¿Sí? entonces, que cuando llega el espermatozoide el Oh, espermatozoide llega al ovocito 2 o al ¿sí? ovocito 1. No, al 2. Ah, ya. Y cuando entra se transforma en óvulo. Exactamente. Ya. Por eso se dice que, bien, eso. Profe, ¿Sí? ¿en qué etapa era que se detenía la ovogénesis? En la menopausia. No, sí, pero yo digo como ya, o sea, antes está en periodo de crecimiento, se detiene como en una parte específica de la Ah, meiosis. ya sé. Exactamente, bien. Aquí se detiene, mira. ¿Verdad? Esta primera etapa proliferativa ocurrió en el embrión. Después, este se llamaba de crecimiento, o sea, interfase. Ya, ovocitos 1. Estos ovocitos 1 son, como alguien bien lo dijo delante, una interfase ahí y está entrando la meiosis. Está entre profase 1 y metafase 1 y este es el momento en que la niña nace. O sea, es cuando los ovocitos primarios vienen entrando a la meiosis. Pero se detiene, ¿Perdón? se detiene en profase 1, ¿o no? En profase 1 sí.
y después lo retoma cuando para, ¿cómo es esto? La menstruación, ¿o no? Claro, ahí se retoma, hasta que se la Profe, acaben. Hasta que se le acabe el ovocito 1, ella va a tener ahora ciclos menstruales. Y en cada ciclo menstrual lo único que ocurre es que un ovocito 1 se transforma en 2, de 1 a 2. Eso es lo que pasa durante ese ciclo menstrual. profe, ¿Sí? para sintetizar un poco, entonces el espermatocito 1 y el ovocito 1 sería 2N4C, ¿está bien eso? Perfecto. Y el Sí, ovocito 2 y espermatocito 2 sería N12, ¿o no? exactamente. Exactamente. Eso todo es igual. Ya, Sí, perfecto. muy bien, muy bien. Bueno, si ustedes se fijan aquí, aquí ya hubo una repartición desigual. Recuerden que de la meiosis se obtienen 4 células, pero en este caso, pensemos, ¿verdad?, que se transformó en óvulo, van a haber 3 polocitos que se van a desintegrar, finalmente, que se van a desintegrar. Afortunadamente, porque si no, ¿qué significaría eso? Significaría que cada vez que la mujer se embarazase, tendría 4 hijos. ¿Se fija? O sea, por suerte que ocurrió este mecanismo acá. Serían 4 hijos. Muy bien. Quiero decirle algo más de la espermatogénesis. Fíjense ustedes que de ser espermátida a ser espermatozoide, solamente transformar estas células redondas en células funcionales toma 23 días. Toma 23 días. Entonces, cuando alguien piense que formar un espermatozoide se demora 1 hora, un día, no. En venir desde aquí hasta acá, a tener un espermatozoide funcional demora 74 días. ¿Ya? Le voy a contar esta última parte acá nomás. Mire, aquí tenemos, esta es una espermátida. Esta es una espermátida, una célula NC, final de la meiosis, en la espermatogénesis. No final, no, porque la espermatogénesis tiene 4 etapas. ¿Fija? Voy a hablar de estas células, de las espermátidas. Ya. ¿Cómo se transforman en esto otro? Aquí las tenemos, mira, esta es una espermátida. ¿Fija? Ahí está su núcleo, es una célula donde lo más importante en el espermatozoide, uno de los organelos más importantes que tiene para hacer esta estructura funcional es el Golgi, el aparato de Golgi. Entonces el aparato de Golgi empieza a generar un tipo de enzimas que obviamente fueron fabricadas en el rugoso y forma el acrosoma. Forma esta vacuola con enzimas destructoras para romper posteriormente la zona pelúcida, para perforarla. ¿Ya? También va a ser súper importante que este espermatozoide tenga mitocondrias, porque estas mitocondrias le van a permitir, ¿verdad?, aportar la energía para que se pueda mover el flagelo. ¿Y qué es lo otro súper importante que tiene que tener esta célula? Centriolos. Recuerden que los centriolos es un lugar de anclaje para que se arme el flagelo, el cuerpo basal, ahí, en ese lugar. Entonces, si esta célula no tuviese, por ejemplo, centriolo, no se podría armar el flagelo. No podría. ¿No? Entonces, ¿se fijan? Se va eliminando el citoplasma hasta que quede una célula muy delgada, muy liviana y con cola. Y ahora tenemos un espermatozoide funcional. ¿Cuánto demoró de esta espermátida, célula redonda, a transformarse en esto? Solamente eso demora 24 días. Perdón, 23 días. 23 días. No, acá, no, esta parte era por si me preguntaban esta parte, pero lo podemos ver en el siguiente tema, que es la parte hormonal, ¿verdad? Ahí vamos a hablar de las hormonas, Ya, ¿sí? ¿y cómo se llamaban esos gránulos que estaban en el ovocito 2 cuando entraba el espermatozoide? Corticales, ¿Y, gránulos corticales. y qué liberan?
O sea, se enzimas. liberan como cuando entra el primer espermatozoide. Sí, cuando toca la membrana, Ah, ya. están listos ellos ahí, se tienen exocitosis y liberan sus enzimas y van a detener a todos los espermatozoides que, que están, a todos los espermatozoides que están penetrando la zona pelúcida, Aquí se ve un poquitito, mira, ¿te fijas? Cuando la membrana toca, ahí están por dentro y ahí están liberando sus enzimas. Estas enzimas van a detener a cualquier espermatozoide que esté perforando la zona pelúcida, quedan detenidos ahí, gracias a la enzima de los gránulos corticales. Gránulos corticales. ¿Ya? Entonces ahora ustedes pueden comprender por qué el hombre es fértil durante toda su vida. ¿Verdad? Esa es una cosa, poder ser, pero sin embargo el hombre se tiene que cuidar mucho en ese aspecto porque van a haber muchas cosas que pueden atentar contra ¿verdad? Esa posibilidad que le ha dado la naturaleza. Y la mujer igual se tiene que cuidar porque en el cuerpo de una niña tiene 8 años, pero en su cuerpo ya viven la mitad de sus hijos, ya están, de los que algún día pueden ser sus hijos, potencialmente. Ya Profe, en su ovario ya existen ellos, ya existen. profe, ¿Sí? pero el ovocito no sufre ninguna diferenciación, ¿cierto? No tiene la etapa de la diferenciación. ¿Y cómo se puede formar esta zona pelucia y todo? ¿O es parte como natural de la célula? No, eso se forma más tarde. Eso se forma en la... ¿Dónde está esa imagen? Aquí, no. Eso se forma después por acción hormonal. En la pubertad se forma eso. O sea, gracias a la maduración del folículo y todo. Exactamente. Ah, No ya. lo encuentro, sí. Se forma posteriormente. eh, Aquí está. ¿Ya? Ahí está el ovocito 1. Como una célula chiquitita, esto, ¿verdad? La niña nació con esto. Vamos a imaginar, esta niñita nació con esto. Y esto se mantuvo así, hasta la pubertad. Entonces, cuando llega la pubertad, ¿verdad? Viene todo este desarrollo hormonal y hay una hormona, mira, la FSH, la hormona folículo estimulante. Esa es una hormona producida por la hipófisis, estimula este folículo para que se desarrolle. Podríamos colocar día 1 del ciclo, día 14 del ciclo. Ahora estamos hablando del ciclo menstrual. Y ahí está esta célula, ¿te fijas? Y posteriormente, toda esta estructura, gracias a esa hormona, se desarrollan. El ovocito 1 se transforma en 2 y, y desarrolla esta cubierta, es una cubierta proteica esta, la membrana pelúcida o zona pelúcida, es proteica. Y todas estas células del folículo son súper importantes igual, porque estas células son las que producen los estrógenos, por ejemplo. Las células del folículo producen los estrógenos. ¿Ya? Entonces después, por ejemplo, el día 14 del ciclo, ahí necesito el ciclo, pero ya no lo alcanzo a ir a buscar, se libera el ovocito y queda este folículo vacío dentro del ovario. Y este folículo vacío ahora es el cuerpo lúteo. Con estas células y estas mismas células ahora se transforman en súper buenas para producir progesterona. Estas son las células productoras en el fondo de hormonas, las células del folículo. ¿Ya? ¿Y por qué van haciendo eso? Por estimulación de diferentes hormonas. Porque a partir del día 14 en el ciclo menstrual de la mujer se comienza a producir la LH. Y las células del cuerpo lúteo ahora son muy sensibles a la LH. Y esta hormona hace que estas células produzcan ahora progesterona. Progesterona. Tiene que ver ahí con receptores hormonales, con todo ese cuento hormonal.
que partiríamos con ese tema ahora. O sea, en la próxima clase. Ya, chicos. ¿Cuánto hay? 27. ¡Wow! Ya. Fernando Mantiola. Chicos, lamentablemente me voy a tener que ir. Lo lamento, pero tengo una reunión ahora y dijeron, el que tiene clase la detiene un poquito antes nomás. Dejamos el presente en el chat. Ya, pero yo te estoy colocando aquí porque yo me voy a tener que ir igual, pero ya coloqué a Benjamín, Turner. Bien, gracias. Tabita Macías, Maite Medina la había colocado, la Javiera Pérez no la había colocado. La Carmina la había colocado, Benjamín sí, Micaela Béjar también. Micaela Béjar, sí, la había colocado. La Catalina también, la Renata Huerta, ella no. Renata Huerta. Sí, la había colocado la Renata. Javiera Romo. Fernando Mandiola sí, Emilia Muñoz, no. Sí, la había colocado la Emilia igual. La Hans también la había colocado ya. Y me falta la Javiera Romo. También la había colocado. Muy bien, chicos. La próxima clase. Ah, no, ahora no vamos a ir de vacaciones. Por una semana. La María Jesús. Ahí está la María Jesús. María Jesús Zapata. Chao, tía, que esté bien. Listo, chicas, que están muy bien. Estamos discutiendo.